El sol del mediodía caía como plomo derretido sobre las calles empedradas de San Miguel de los Remedios, un pueblo que había conocido mejores días. Las casas de adobe se alzaban como dientes irregulares contra el cielo despejado, sus fachadas pintadas de colores que el tiempo había desvanecido hasta convertirlos en susurros de lo que fueron. El aire vibraba con ese calor seco que hace que el horizonte tiemble como agua, y el silencio habitual de la siesta se vio interrumpido por el ruido de cascos y el tintineo metálico de las cadenas. 3 hombres montados aparecieron por la calle principal, levantando pequeñas nubes de polvo que se arremolinaban perezosamente antes de asentarse de nuevo. Entre ellos, arrastrando los pies descalzos sobre las piedras calientes, caminaba una mujer joven. Las cadenas que unían sus tobillos permitían apenas pasos cortos, y cada movimiento hacía que el metal cantara su canción de humillación. Esperanza Morales tenía 23 años, aunque el polvo del camino y la fatiga la hacían parecer mayor. Su vestido, que una vez fue blanco, ahora mostraba las manchas del viaje, tierra, sudor y algo que parecía sangre seca en la manga izquierda. Su cabello negro, normalmente recogido en una trenza cuidadosa, caía en mechones rebeldes que enmarcaban un rostro donde la determinación peleaba contra el miedo. «Miren lo que nos trajo el viento», gritó uno de los hombres, el sargento Ramírez, un hombre fornido cuyo uniforme se pegaba a su cuerpo sudoroso. La famosa Esperanza Morales, la que mató a don Esteban Villareal. Las palabras atravesaron el aire como piedras, y pronto las puertas y ventanas comenzaron a abrirse. Los habitantes de San Miguel de los Remedios salieron de sus casas con esa curiosidad morbosa que despierta la desgracia ajena. Mujeres con rebozos que se cubrían la boca para murmurar, hombres con sombreros que se alzaban para ver mejor, niños que se asomaban desde las faldas de sus madres. «¡Asesina!», gritó una voz desde la multitud que se había comenzado a formar. «Que se pudra en la cárcel», añadió otra. Esperanza mantuvo la mirada al frente, pero sus manos temblaron ligeramente. Había esperado esto, pero la realidad era más dura que sus peores pesadillas. La gente la miraba como si fuera un animal salvaje, algo peligroso que había que encerrar y olvidar. El cortejo se detuvo frente a la presidencia municipal, un edificio colonial de 2 pisos con grandes ventanas enrejadas y un portal que daba sombra a la entrada. Sobre la puerta, el escudo nacional lucía descolorido, y a su lado, una placa de bronce anunciaba la presencia de la oficina del sheriff. «¡Bajen a la asesina!», gritó a alguien desde la multitud. El sargento Ramírez sonrió con satisfacción. Le gustaba el espectáculo, la sensación de poder que venía contraer a un criminal famoso. Se bajó del caballo con movimientos deliberadamente lentos, saboreando la atención. «Ciudadanos de San Miguel», proclamó con voz fuerte, «les presento a Esperanza Morales, acusada del asesinato de don Esteban Villareal, terrateniente y benefactor de la región». Un murmullo de indignación recorrió la multitud. Don Esteban había sido conocido en el pueblo, aunque no precisamente querido. Su hacienda empleaba a muchos de los habitantes, y su muerte había sembrado incertidumbre sobre el futuro económico de la región. «Que pague por lo que hizo», gritó una mujer mayor, agitando el puño. «Justicia para don Esteban», coreó otra voz. Esperanza sintió que las piernas le temblaban. No por miedo, sino por la rabia contenida. Quería gritarles la verdad, contarles lo que realmente había pasado esa noche en la hacienda, pero sabía que no la escucharían. Ya habían decidido que era culpable. Fue entonces cuando vio a la mujer. Elena Vázquez de Moreno, esposa del sheriff, había salido del edificio municipal atraída por el alboroto. Era una mujer de unos 40 años, con el cabello castaño recogido en un moño elegante y un vestido azul marino que hablaba de una posición social respetable. Pero lo que más llamó la atención de Esperanza fueron sus ojos, marrones, inteligentes, y llenos de una compasión que contrastaba dramáticamente con la hostilidad de la multitud. Elena observó la escena con creciente incomodidad. Conocía a su esposo lo suficiente como para saber que disfrutaba de estos momentos, de la autoridad que ejercía sobre los demás. Pero algo en la postura de la mujer encadenada la perturbó. Esperanza no parecía la asesina sanguinaria que describían los rumores. «Que la metan ya en la cárcel», gritó un hombre con sombrero de paja. «Sí, que no contamine nuestro pueblo», añadió una mujer joven con un niño en brazos. El sargento Ramírez se acercó a Esperanza y la empujó brutalmente hacia adelante. Ella tropezó, y las cadenas de sus pies la hicieron caer de rodillas sobre las piedras ásperas. Un gemido involuntario escapó de sus labios. «Levántate, asesina», le gritó Ramírez. «No tenemos todo el día». Esperanza intentó incorporarse, pero las cadenas hicieron que perdiera el equilibrio nuevamente. La multitud rió, y algunos comenzaron a arrojar pequeñas piedras y basura.
Elena sintió que algo se encendía en su pecho. Sin pensarlo dos veces, se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas sorprendidas de los vecinos. Su marido, el sheriff Antonio Moreno, apareció en la puerta del edificio justo a tiempo para ver a su esposa caminar resueltamente hacia la prisionera. «Elena», gritó Antonio, pero ella no se detuvo. La multitud se quedó en silencio, sorprendida por la intervención inesperada. Elena llegó hasta donde estaba Esperanza, aún de rodillas, y sin vacilar, extendió su mano. «Permíteme ayudarte», dijo con voz firme pero gentil. Esperanza levantó la mirada, sorprendida. En los ojos de Elena no vio lástima, sino algo más profundo, reconocimiento. Como si, de alguna manera, entendiera que la verdad era más compleja de lo que parecía. Después de un momento de duda, Esperanza aceptó la mano extendida. Elena la ayudó a ponerse de pie, y por un instante, las dos mujeres se miraron directamente a los ojos. «Gracias», murmuró Esperanza, y en esa simple palabra había más que gratitud, había esperanza. La multitud rugió en desaprobación. «Señora Moreno, aléjese de esa criminal», gritó alguien. «No se deje engañar por su cara de inocente», añadió otra voz. Pero Elena no soltó la mano de Esperanza. En lugar de eso, se volvió hacia la multitud con una dignidad que impuso respeto. «Esta mujer merece ser tratada con la dignidad que corresponde a todo ser humano», declaró con voz clara. «Hasta que se demuestre su culpabilidad en un juicio justo». El sargento Ramírez intervino, claramente molesto por la interrupción. «Señora Moreno, con todo respeto, esta mujer es una asesina confesa. No hay lugar para sentimentalismos». Elena se volvió hacia él, y en su mirada había una firmeza que hizo que el sargento retrocediera un paso. «Sargento Ramírez», dijo con voz que no admitía discusión, «en este pueblo creemos en la justicia, no en la venganza. Y la justicia requiere que esta mujer sea tratada según la ley». Antonio Moreno, el sheriff, se acercó con paso decidido. Era un hombre alto, de bigote bien cuidado y uniforme impecable. Su rostro mostraba una mezcla de sorpresa y contrariedad por la acción de su esposa. «Elena», dijo en voz baja, «esto no es apropiado». Ella se volvió hacia su marido, pero no soltó la mano de Esperanza. «Antonio, esta mujer necesita atención médica y un lugar digno donde esperar su juicio. No un espectáculo público». El sheriff miró a la multitud, que esperaba su reacción. Sabía que su esposa tenía razón, pero también entendía la importancia de mantener el orden público. «Está bien», dijo finalmente. «Llevémosla adentro». Mientras el cortejo se movía hacia la entrada del edificio, Elena mantuvo su posición junto a Esperanza. Los murmullos de la multitud la siguieron, pero ahora había algo diferente en el ambiente. La intervención de la esposa del sheriff había sembrado una semilla de duda. Mientras subían los escalones hacia la presidencia municipal, Esperanza murmuró: «¿Por qué me ayudó?». Elena la miró de reojo y respondió en voz baja: «Porque reconozco la injusticia cuando la veo. Y porque creo que hay más en tu historia de lo que dicen los rumores». Esperanza sintió que, por primera vez en semanas, no estaba completamente sola. Había encontrado, en el lugar más inesperado, una aliada. No sabía qué vendría después, pero por primera vez desde su arresto, se atrevió a tener esperanza. El sol continuaba cayendo implacable sobre San Miguel de los Remedios, pero algo había cambiado. En el corazón de dos mujeres, una semilla de verdad había comenzado a germinar. La celda de la presidencia municipal de San Miguel de los Remedios no había sido diseñada para albergar mujeres. Las paredes de piedra sudaban humedad, y la única ventana, protegida por gruesos barrotes de hierro, dejaba entrar apenas una franja de luz que se movía lentamente por el suelo de tierra apisonada conforme avanzaba el día. Esperanza se sentó en el pequeño catre de madera, las cadenas de sus pies ahora reemplazadas por grilletes menos pesados pero igualmente efectivos. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la adrenalina que aún corría por sus venas después del encuentro con la multitud. A través de los barrotes, podía escuchar las voces amortiguadas de los hombres en la oficina principal. El sheriff Antonio Moreno discutía con el sargento Ramírez sobre los procedimientos legales, mientras que otros funcionarios entraban y salían con papeles y documentos oficiales. «No puede quedarse aquí indefinidamente», decía la voz de Ramírez. «Necesita ser transferida a la capital para el juicio». «Los papeles aún no están listos», respondía Antonio con tono profesional. «Hasta entonces, es responsabilidad de esta oficina mantenerla bajo custodia». Esperanza cerró los ojos y permitió que su mente vagara hacia esa noche, 3 semanas atrás, que había cambiado su vida para siempre.
La hacienda de don Esteban Villarreal, las sombras que bailaban a la luz de las antorchas, el grito que había desgarrado el silencio de la madrugada. Todo había pasado tan rápido que a veces se preguntaba si había sido real. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Elena Vázquez de Moreno apareció en el pasillo, llevando una bandeja con comida y una jarra de agua fresca. Había cambiado su vestido azul marino por uno más sencillo, de color verde oscuro, más apropiado para las tareas domésticas. Traje algo de comer, dijo Elena, su voz suave pero firme. ¿No has comido nada desde que llegaste? Esperanza la miró con una mezcla de gratitud y desconfianza. En su experiencia, la bondad siempre venía con un precio. ¿Por qué?, preguntó simplemente. Elena colocó la bandeja en el suelo y la empujó bajo la pequeña abertura en la parte inferior de la celda. El aroma del guiso de pollo y frijoles llenó el espacio, haciendo que el estómago de Esperanza rugiera involuntariamente. Porque es lo correcto, respondió Elena, sentándose en una silla de madera que había traído consigo. Y porque creo que mereces ser escuchada. Esperanza tomó la bandeja con manos temblorosas. Hacía tanto tiempo que no comía algo caliente y preparado con cuidado. Cada bocado era una pequeña bendición. La multitud quiere que seas culpable, continuó Elena, observando cómo Esperanza comía. Es más fácil creer que eres un monstruo que enfrentar la posibilidad de que las cosas no sean lo que parecen. ¿Y usted qué cree?, preguntó Esperanza, levantando la mirada. Elena se tomó un momento para responder. Había algo en los ojos de la joven que la perturbaba. No eran los ojos de una asesina fría, sino de alguien que había visto demasiado horror para su edad. Creo que don Esteban Villarreal no era el hombre que todos creían que era, dijo Elena finalmente. Y creo que tú sabes más sobre eso de lo que has podido contar. Esperanza dejó de comer. Sus manos se cerraron en puños sobre la bandeja. No me va a creer, murmuró. Nadie me cree. Inténtalo, dijo Elena con gentileza. Tengo tiempo. Durante un largo momento, el silencio llenó la celda. Esperanza luchaba consigo misma, debatiendo internamente si confiar en esta mujer que había mostrado más bondad hacia ella que cualquier otra persona en semanas. Yo trabajaba en la hacienda, comenzó finalmente, su voz apenas un susurro. Desde que tenía 16 años. Mi familia necesitaba el dinero, y don Esteban, al principio parecía un buen patrón. Elena se inclinó ligeramente hacia adelante, prestando atención a cada palabra. Pero las cosas cambiaron cuando cumplí 18. Comenzó a mirarme diferente. Al principio fueron solo miradas, luego comentarios. Después. La voz de Esperanza se quebró. Después se volvió más agresivo, completó Elena suavemente. Esperanza asintió, las lágrimas corriendo por sus mejillas. Traté de mantenerme alejada de él, pero era imposible. Él era el patrón, tenía poder sobre toda mi familia. Mi padre trabajaba sus tierras, mi madre lavaba en la casa principal. Si yo hablaba, hubiera perdido todo, terminó Elena. Esa noche, continuó Esperanza, me pidió que fuera a su estudio para discutir el trabajo de mi padre. Dijo que tal vez tendría que despedirlo si las cosas no mejoraban. Pero cuando llegué, la voz de Esperanza se quebró completamente. Elena esperó pacientemente, dándole tiempo para recuperar la Kempoucher. Cuando llegué, ya había estado bebiendo. Me dijo que había una forma de asegurar el trabajo de mi padre. Que si yo era amable con él, mi familia estaría protegida. Elena sintió que la rabia crecía en su pecho. Conocía ese tipo de hombres, que usaban su posición para aprovecharse de las mujeres vulnerables. Traté de irme, continuó Esperanza, pero él me agarró. Era fuerte, y estaba decidido. Luchamos, y yo logré tomar el abrecartas de su escritorio. No quería lastimarlo, solo quería que me dejara ir. Pero él no se detuvo, dijo Elena. No. Se puso más violento. Me desgarró la blusa, me golpeó. Y entonces, no sé exactamente qué pasó. Estábamos luchando, y de repente él se quedó quieto. El abrecartas estaba en su pecho. Elena vio la verdad en los ojos de Esperanza. No era la historia de un asesinato premeditado, sino de una joven desesperada defendiéndose contra un agresor. El amanecer pintó el cielo de San Miguel de los Remedios con tonos dorados y rosados, pero la belleza del momento se perdía en la tensión que se había apoderado del pueblo. Las noticias de que el sheriff reabriría la investigación del caso Villarreal habían corrido como pólvora, dividiendo opiniones y despertando pasiones que muchos preferían mantener dormidas. Elena se despertó antes que su marido, como era su costumbre.
Mientras preparaba café en la cocina de su casa, una construcción colonial de una planta con un patio central lleno de bugambilias, su mente trabajaba frenéticamente planificando los pasos a seguir. Sabía que tenía una ventana muy pequeña de oportunidad antes de que las presiones políticas obligaran a Antonio a cerrar la investigación. Buenos días, amor, murmuró Antonio, apareciendo en la cocina con el uniforme a medio poner y el bigote sin arreglar. Buenos días, respondió Elena, sirviéndole una taza de café humeante. ¿Dormiste bien? Antonio tomó un sorbo antes de responder. No mucho. He estado pensando en lo que dijiste ayer. Sobre la investigación. Elena se sentó frente a él en la pequeña mesa de madera, estudiando su expresión cuidadosamente. ¿Y qué decidiste? Que tienes razón, admitió Antonio con un suspiro. Algo no cuadra en toda esta historia. El sargento Ramírez estuvo muy rápido en cerrar el caso, y cuando intenté hacer preguntas, me dijo que todo estaba claro. ¿Qué tipo de preguntas?, preguntó Elena, inclinándose hacia adelante. Básicas. Sobre la escena del crimen, sobre los testigos, sobre los motivos. Ramírez respondió todo con vaguedades, como si no quisiera entrar en detalles. Elena sintió que su pulso se aceleraba. Había sospechado que había más en la historia, pero escuchar las dudas de su marido la confirmaba. ¿Qué vas a hacer? Voy a hablar con los trabajadores de la hacienda. Empezaré por el capataz, don Rodrigo Herrera. Él fue quien encontró el cuerpo. Una hora después, Antonio cabalgaba hacia la hacienda Villareal, ubicada a unos 10 kilómetros de San Miguel. El camino serpenteaba entre campos de maíz y maguey, y el aire matutino llevaba el aroma de la tierra húmeda y las flores silvestres. La hacienda era un complejo impresionante, una casa principal de 2 pisos con amplios corredores, establos, graneros y las pequeñas casas donde vivían los trabajadores. Pero ahora había una quietud extraña en el lugar, como si la muerte de don Esteban hubiera dejado una sombra sobre toda la propiedad. Rodrigo Herrera, el capataz, era un hombre de unos 50 años, con el rostro curtido por el sol y las manos callosas del trabajo duro. Recibió a Antonio en el porche de la casa principal, su expresión cautelosa. Sheriff Moreno, dijo Rodrigo, quitándose el sombrero. No esperaba verlo por aquí. Don Rodrigo, respondió Antonio, desmontando de su caballo. Necesito hacerle algunas preguntas sobre la noche en que murió don Esteban. Rodrigo se tensó visiblemente. Pensé que ese asunto ya estaba resuelto. La muchacha Esperanza confesó, ¿no es así? Estoy revisando algunos detalles, dijo Antonio cuidadosamente. Cuénteme exactamente qué pasó esa noche. Rodrigo miró hacia los campos, como si buscara apoyo en el paisaje familiar. Fue cerca de la medianoche. Escuché gritos desde la casa principal. Cuando llegué, encontré a don Esteban en su estudio, muerto. Esperanza estaba allí, con sangre en las manos. ¿Qué más vio? El estudio estaba destrozado. Había papeles por todas partes, una silla volcada, el abrecartas. Bueno, ya sabe dónde estaba el abrecartas. Antonio asintió, tomando notas mentales. ¿Esperanza le dijo algo en ese momento? Rodrigo vaciló. Estaba histérica. Seguía repitiendo, no quería hacerlo, no quería hacerlo. Pero eso era normal, supongo. Cualquiera estaría así después de hacer algo así. ¿Habló con otros trabajadores esa noche? Algunos se despertaron con los gritos. Pero nadie más vio lo que pasó. Antonio sintió que había algo más que Rodrigo no estaba diciendo. Don Rodrigo, ¿usted conocía bien a Esperanza? El capataz se retorció las manos. Trabajaba aquí desde que era muy joven. Siempre fue una muchacha tranquila, trabajadora. Nunca causó problemas. ¿Y don Esteban? ¿Cómo la trataba? Rodrigo miró nerviosamente hacia la casa, como si temiera que alguien pudiera estar escuchando. Era el patrón, dijo finalmente. Él trataba a todos los trabajadores como consideraba apropiado. La respuesta evasiva confirmó las sospechas de Antonio. Decidió presionar un poco más. Don Rodrigo, necesito que sea completamente honesto conmigo. ¿Había algún problema entre don Esteban y Esperanza? El capataz se quedó en silencio durante un largo momento. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Sheriff, hay cosas que es mejor no remover. Don Esteban está muerto, la muchacha va a pagar por su crimen. ¿No es mejor dejarlo así? No si una inocente va a ser castigada por algo que no hizo. Rodrigo lo miró con sorpresa. ¿Cree que es inocente?
Creo que necesito conocer toda la verdad antes de decidir. Después de un momento de lucha interna, Rodrigo suspiró profundamente. Venga conmigo, dijo finalmente. Hay algo que debe ver. Rodrigo condujo a Antonio a través de los campos hasta una pequeña casa de adobe donde vivía una mujer mayor llamada Carmela, que había trabajado como cocinera en la hacienda durante más de 20 años. Carmela, dijo Rodrigo, el sheriff quiere saber sobre don Esteban y Esperanza. La mujer, que había estado moliendo masa para tortillas, se detuvo abruptamente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de miedo y dolor. ¿Para qué remover eso?, murmuró. La pobrecita ya está pagando. Carmela, dijo Antonio gentilmente, si hay algo que pueda ayudar a esclarecer la verdad, necesito saberlo. La mujer miró a Rodrigo, que asintió alentadoramente. Ese hombre no era lo que aparentaba ser, dijo Carmela finalmente. Especialmente con las muchachas jóvenes. ¿Qué quiere decir? Esperanza no fue la primera. Hubo otras antes que ella. Muchachas que trabajaban en la casa, que dependían de él para sobrevivir. Antonio sintió que su estómago se contraía. ¿Qué les pasó a esas otras muchachas? Algunas se fueron del pueblo. Otras se quedaron, pero nunca volvieron a ser las mismas. Don Esteban sabía cómo usar su poder. ¿Por qué nadie habló antes? Carmela rió amargamente. ¿Hablar? ¿Con quién? Él era el que daba trabajo a la mitad del pueblo. Él era el que tenía conexiones con el gobierno, con los comerciantes. Una sirvienta que acusara a don Esteban no solo perdería su trabajo, sino que sería expulsada del pueblo. Rodrigo añadió. Y nadie le habría creído. Un hombre respetado contra la palabra de una muchacha pobre. Antonio comenzó a entender la magnitud de la situación. No era solo un caso de asesinato, sino de un sistema de silencio y complicidad que había permitido que un depredador operara durante años. ¿Esperanza les contó lo que pasó esa noche? No directamente, respondió Carmela. Pero yo la vi después. Tenía moretones en los brazos, la blusa desgarrada. Y los ojos, tenía los ojos de alguien que había visto el infierno. Antonio sintió que la verdad comenzaba a tomar forma. Mientras regresaba al pueblo, su mente procesaba toda la información que había recogido. Esperanza no era una asesina fría, era una víctima que había sido forzada a defenderse. Al llegar a la presidencia municipal, encontró a Elena esperándolo en la oficina, con una expresión ansiosa. ¿Cómo te fue?, preguntó inmediatamente. Antonio le contó todo lo que había descubierto. Con cada detalle, la expresión de Elena se volvía más sombría. Necesitamos más evidencia, dijo Elena cuando él terminó. Testimonios que apoyen la versión de Esperanza. Va a ser difícil. La gente tiene miedo de hablar contra la memoria de don Esteban. Entonces tenemos que darles una razón para hablar, respondió Elena con determinación. Y creo que sé cómo hacerlo. Esa tarde, Elena visitó a Esperanza en la celda, llevando consigo no solo comida, sino también esperanza real. Antonio habló con los trabajadores de la hacienda, le dijo. Están empezando a contar la verdad. Esperanza se incorporó en el catre, sus ojos brillando con una mezcla de esperanza y temor. ¿Van a creerme? Algunos ya lo hacen. Pero necesitamos más. Necesitamos que otras víctimas hablen. No lo harán, dijo Esperanza con tristeza. Tienen demasiado miedo. Tal vez si saben que no están solas, sugirió Elena. Tal vez si ven que alguien está dispuesto a luchar por la verdad. Esperanza miró a Elena con nueva comprensión. ¿Qué planea hacer? Elena sonrió, pero era una sonrisa feroz, llena de determinación. Voy a hacer que este pueblo enfrente la verdad sobre don Esteban Villarreal. Y voy a asegurarme de que tu voz sea escuchada. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de los Remedios, dos mujeres de mundos diferentes pero unidos por un propósito común, comenzaron a planear una batalla que podría cambiar no solo el destino de una joven acusada, sino la forma en que el pueblo entendía la justicia, el poder y la verdad. La lucha por la libertad de Esperanza había comenzado en serio, pero también había comenzado algo más grande, una lucha por la dignidad de todas las mujeres que habían sido silenciadas por demasiado tiempo. Las campanas de la iglesia de San Miguel de los Remedios tocaron las 6 de la mañana, pero el pueblo ya bullía de actividad. La noticia de que el sheriff había reabierto la investigación del caso Villarreal se había extendido como fuego en pasto seco, y las reacciones eran tan variadas como violentas. En la plaza principal, frente a la presidencia municipal, se había formado una multitud. Algunos exigían que se liberara inmediatamente a Esperanza,
mientras otros insistían en que se procediera con el juicio original. Las voces se alzaban en un crescendo de indignación y confusión. «Es una estrategia para prolongar la agonía», gritaba don Patricio Mendoza, el comerciante más próspero del pueblo. «Esa mujer confesó. Que se haga justicia». «¿Pero qué justicia es esa?», respondía doña Carmen Ruiz, la partera del pueblo. «Si ni siquiera la escucharon apropiadamente». Elena observaba desde la ventana de la oficina de su marido, su corazón latiendo con fuerza. Sabía que el día de hoy sería decisivo. Había pasado la noche visitando casas, hablando con mujeres, plantando semillas de verdad que esperaba florecieran en testimonios. «La presión está aumentando», murmuró Antonio a su lado. «El sargento Ramírez llegó temprano esta mañana. Dice que tiene órdenes de transferir a Esperanza a la capital mañana por la mañana». «¿Mañana?». Elena se volvió hacia su marido, alarm. «Pero apenas estamos comenzando la investigación». «Lo sé, pero las autoridades superiores están presionando. Dicen que el caso está causando demasiada agitación social». Elena sintió que la rabia la invadía. Sabía que detrás de esa presión oficial estaban los intereses de personas poderosas que querían que el caso se cerrara rápidamente. «Antonio», dijo con voz firme, «tenemos hasta mañana para demostrar la verdad. No podemos fallar». En la celda, Esperanza había escuchado parte de la conversación. Sus manos temblaban mientras se agarraba a los barrotes de la ventana. Después de días de creciente esperanza, la posibilidad de ser transferida a la capital donde no tendría ningún aliado la llenaba de terror. Elena llamó cuando vio que la mujer se acercaba a la celda. «Lo sé», dijo Elena antes de que Esperanza pudiera hablar. «Escuché. Pero no vamos a rendirnos. ¿Qué puede hacer en un día que no haya podido hacer en una semana?». Elena se acercó a los barrotes, sus ojos brillando con determinación. «Anoche hablé con varias mujeres del pueblo. Mujeres que habían trabajado en la hacienda, que conocían a don Esteban. Algunas están dispuestas a hablar». «¿En serio?». Esperanza sintió que un rayo de esperanza atravesaba su desesperación. «Sí, pero necesitan saber que no están solas. Necesitan verte, escucharte, entender que tu valentía les da permiso para ser valientes también». «¿Qué propone?». Elena respiró profundamente antes de responder. «Voy a pedirle a Antonio que convoque una audiencia pública. Aquí, en el pueblo, donde todos puedan escuchar tu versión de los hechos. Donde otras mujeres puedan hablar si se sienten inspiradas a hacerlo». «¿Cree que funcionará?». «No lo sé», admitió Elena. «Pero es nuestra única oportunidad». 2 horas después, Antonio había accedido a la petición de su esposa, aunque con reservas. La audiencia se realizaría en la tarde, en el salón principal de la presidencia municipal. Toda la comunidad estaba invitada. La noticia se extendió rápidamente, y para la 1 de la tarde, el salón estaba lleno hasta los topes. Campesinos con sus mejores ropas se sentaban junto a comerciantes y artesanos. Las mujeres ocupaban la mayoría de los asientos, muchas con expresiones expectantes, otras con clara hostilidad. Elena había ayudado a Esperanza a prepararse para la audiencia. Le había prestado un vestido limpio azul claro, modesto pero digno, y había peinado su cabello en una trenza sencilla. Pero más importante aún, había pasado horas hablando con ella, ayudándola a organizar sus pensamientos y encontrar la fuerza para contar su historia. «Recuerda», le dijo Elena mientras esperaban que comenzara la audiencia, «no está sola. Habrá rostros amigables en esa multitud. Busca los ojos de las mujeres que entienden, que han vivido experiencias similares». Esperanza asintió, tratando de calmar los nervios que le hacían temblar las manos. Antonio abrió la audiencia con solemnidad. «Ciudadanos de San Miguel de los Remedios», comenzó, «nos hemos reunido hoy para escuchar el testimonio completo de Esperanza Morales sobre los eventos que llevaron a la muerte de don Esteban Villareal. Esta audiencia se realiza en el interés de la justicia completa e imparcial». Un murmullo recorrió la multitud. Algunos aplaudieron, otros protestaron audiblemente. «Esto es una farsa», gritó don Patricio Mendoza. «La mujer ya confesó». «Silencio», respondió Antonio con autoridad. «Todos tendrán la oportunidad de hablar, pero primero escucharemos a la acusada». Esperanza se puso de pie, sus piernas apenas sosteniendo su peso. La multitud se quedó en silencio, observándola con una mezcla de curiosidad y hostilidad. «Mi nombre es Esperanza Morales», comenzó, su voz temblando pero clara. «Tengo 23 años, y he trabajado en la hacienda de don Esteban Villareal desde los 16. Durante los siguientes 20 minutos,
Esperanza contó su historia. Habló de los primeros años de trabajo honesto, de cómo don Esteban había comenzado gradualmente a hacerle insinuaciones inapropiadas, de las amenazas veladas contra su familia, y finalmente, de esa noche terrible en el estudio. Su voz se quebró varias veces, pero continuó. Describió la lucha, el miedo, la desesperación que la había llevado a defenderse. Cuando terminó, había lágrimas en los ojos de muchas mujeres en la audiencia. «¡Mentiras!», gritó alguien desde el fondo. Don Esteban era un hombre honorable. Pero otras voces se alzaron en defensa de Esperanza. «Déjenla hablar», gritó una mujer mayor. «Todas sabemos cómo era realmente don Esteban», añadió otra. Elena se levantó de su asiento. «Señor Sheriff», dijo con voz clara, «tengo testigos que pueden corroborar aspectos del testimonio de Esperanza». Antonio asintió, aunque sabía que esto era territorio peligroso. «Procedan». Elena se dirigió al frente del salón. «Ciudadanos, lo que han escuchado hoy no es solo la historia de una mujer. Es la historia de un patrón de abuso que muchas han sufrido en silencio». Se volvió hacia la multitud. «Carmela Rodríguez, ¿podrías acercarte por favor?». La cocinera de la hacienda se levantó temblando de su asiento. Era una mujer mayor, respetada en la comunidad, y su testimonio tendría peso. «Carmela», dijo Elena gentilmente, «¿puedes decirnos qué sabes sobre el comportamiento de don Esteban hacia las mujeres jóvenes?». Carmela miró nerviosamente a la multitud, luego a Esperanza, y finalmente encontró su voz. «Don Esteban, él no era el hombre que todos creían. Especialmente con las muchachas que trabajaban en la casa». «¿Puede ser más específica?». Había incidentes. Muchachas que llegaban a trabajar llenas de esperanza y se iban quebradas. Algunas incluso tuvieron que abandonar el pueblo. Un murmullo de shock recorrió la multitud. «¿Por qué no hablaste antes?», preguntó alguien. «Porque tenía miedo», respondió Carmela honestamente. «Porque él tenía poder, y nosotras no teníamos nada». Elena sintió que el momento era propicio. ¿Hay alguna otra mujer que quiera compartir su experiencia? El silencio se extendió durante largos segundos. Luego, lentamente, una mujer joven se puso de pie. «Yo trabajé en la hacienda hace 2 años», dijo María González, una muchacha de unos 20 años. «Don Esteban, él me tocaba cuando nadie miraba. Cuando traté de quejarme, me dijeron que era mi culpa por ser provocativa, punto». Otra mujer se levantó. «A mí me pasó lo mismo. Tuve que renunciar y salir del pueblo». Y otra. «Él me prometió un trabajo mejor si yo era amable con él». Una por una, las mujeres comenzaron a hablar. Historias similares, patrones de abuso, años de silencio forzado. La multitud escuchaba con creciente horror y comprensión. Don Patricio Mendoza intentó interrumpir. «Estas son todas mentiras. Conspiración contra la memoria de un hombre que no puede defenderse». Pero su voz se perdió en el murmullo creciente de la multitud, que comenzaba a entender la verdad. El sargento Ramírez, que había estado observando desde el fondo del salón, se acercó a Antonio. «Sheriff, esto debe detenerse. Estas acusaciones no tienen lugar en un procedimiento legal». «Al contrario», respondió Antonio con firmeza. «Estas son evidencias relevantes para entender el contexto del caso». Elena se volvió hacia Esperanza, que había estado escuchando los testimonios con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Esperanza», dijo Elena, «¿hay algo más que quieras decir?». Esperanza se puso de pie, ya no temblando, sino con una nueva fuerza en su postura. «Quiero decir que no soy una asesina. Soy una mujer que se defendió cuando no tenía más opciones. Quiero decir que lamento la muerte de don Esteban, pero no lamento haber luchado por mi dignidad». Se volvió hacia la multitud. «Y quiero decir que si mi historia ayuda a que otras mujeres encuentren la valentía para defenderse, entonces todo este dolor habrá valido la pena». El salón estalló en aplausos mezclados con abucheos. La división era clara, las mujeres, en su mayoría, apoyaban a Esperanza, mientras que muchos hombres seguían resistiéndose a aceptar la verdad. Antonio se puso de pie. «Basándome en los testimonios escuchados hoy, y en la evidencia recogida durante la investigación, determino que Esperanza Morales actuó en legítima defensa. Los cargos de asesinato premeditado son retirados». El salón se volvió un caos de celebración y protesta. Elena corrió hacia Esperanza, abrazándola mientras ambas lloraban de alivio. «Esto no se va a quedar así», gritó el sargento Ramírez. «Apelaré esta decisión». «Es su derecho», respondió Antonio calmadamente. «Pero por ahora,
Esperanza Morales es una mujer libre. Mientras la multitud se dispersaba, Elena y Esperanza salieron juntas del edificio. El sol de la tarde las bañaba con una luz dorada, y por primera vez en semanas, Esperanza sintió que podía respirar libremente. ¿Qué va a pasar ahora?, preguntó Esperanza. Ahora vas a reconstruir tu vida, respondió Elena. Y nosotras vamos a trabajar para asegurar que lo que te pasó no le pase a ninguna otra mujer. Se detuvieron en la plaza principal, donde muchas de las mujeres que habían testificado se habían reunido. Había una nueva energía en el aire, una sensación de que algo fundamental había cambiado. Elena, dijo Esperanza, ¿por qué arriesgó todo por mí? Elena sonrió, mirando a las mujeres que las rodeaban. Porque reconocí en ti a mi hermana. Porque entendí que tu lucha era la lucha de todas nosotras. Y porque creí que la verdad, una vez liberada, tiene el poder de cambiar el mundo. Esperanza asintió, entendiendo que su historia había sido solo el catalizador para algo más grande. Juntas, habían comenzado a romper el silencio que había protegido a los abusadores durante demasiado tiempo. Mientras el sol se ponía sobre San Miguel de los Remedios, dos mujeres de mundos diferentes pero unidos por la búsqueda de la justicia, contemplaban un futuro donde la verdad había triunfado sobre la conveniencia, y donde la solidaridad entre mujeres había demostrado ser más poderosa que cualquier cadena. La historia de Esperanza Morales había terminado, pero la historia de las mujeres de San Miguel de los Remedios apenas comenzaba.